la idea era cerrar con esta unidad que tenemos acá y yo les voy a abrir la otra unidad que viene y vamos a revisar el foro que tenían que hacer. No todos lo hicieron, pero hay cosas bastante interesantes. No voy a abrir ¿cómo se llama esto? Las opiniones, sino que voy a destacar algunas que anoté por ahí que son importantes de comentar, ¿ya? Primero que todo, recordarles que las clases y los ejemplos que se dan son solo ejemplos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es la última verdad, cada uno puede tener su opinión, puede ser distinta, puede ser igual, puede ser, en algunas cosas podemos concordar y con otras no, pero básicamente yo cada vez que les planteo algo tengo los argumentos como para decírselo y ustedes verán la opinión que se forman al final, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en este momento existe un tremendo debate en relación a un punto que yo les menciono en una de las clases, que es que nuestro sistema de salud es bastante bueno, ¿ya? La gran mayoría de ustedes no concuerda con esa postura, y yo creo que, claro, desde el punto de vista en que ustedes lo ven, que es un punto de vista de lo que están viviendo ahora, de lo que está pasando ahora con la pandemia, seguramente, de los últimos años, claramente cualquiera podría opinar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero cuando uno dice que el sistema de salud no es malo, no digo que sea el mejor del mundo, yo no sería tan, digamos, atrevida a decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo mundial, como dijeron por ahí alguna vez, pero no es ese el sentido, sino que el sentido es que nuestro sistema de salud ha tenido una trayectoria y una historia que nos ha permitido robustecer una serie de aspectos que en otros lados, hasta incluso en países desarrollados, que es el ejemplo que yo les doy, no está, ¿ya? Podemos discutir si es que hay otros países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etcétera, etcétera, que tienen mejores sistemas que nosotros, puede ser, ¿ya? Pero cuando uno compara, tiene que comparar realidades, digamos, más o menos similares, ¿ya? Y las realidades similares para nosotros, que somos un país latinoamericano, ¿no es cierto?, pequeño, que tenemos un PIB que es bastante modesto comparativamente con otros PIB, nosotros no podríamos bajo ninguna circunstancia compararnos con Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda o Canadá, porque tienen otras condiciones totalmente distintas, se consideran países desarrollados, cumplen con otro tipo de índices, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo los invito a pensar en esta comparación, ¿ya? Tenemos que pensar en países que sean como parecidos a nosotros. ¿Qué países creen ustedes que podríamos ser parecidos a nosotros en términos de nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones políticas, etcétera, etcétera? ¿Qué países creen ustedes, chiquillos? ¿Con qué país nos podríamos comparar con mayor propiedad? Costa Rica. Costa Rica, ya, a pesar de que Costa Rica es un país bastante más chico, pero sí, podría ser Costa Rica. ¿Algún otro? Colombia puede ser, profe, igual ellos tienen un buen sistema de salud Colombia, pública. sí, país latinoamericano, una población más o menos similar a la de nosotras, tienen problemas políticos importantes, pero sí, podemos compararnos con Colombia. ¿Algún otro? Profe, ¿podría ser México? Es que México es un país mucho más grande que nosotros en términos de población, tienen diferencias económicas importantes. O sea, en México dejó de ser una potencia importante. No sé si seríamos comparables con México. ¿Algún otro que se les ocurra? Piensen en países vecinos, pues chicos. Argentina, Perú. Argentina puede ser, Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Que son países que Venezuela bajo ninguna circunstancia, porque ellos también están en una situación particular, pero básicamente con países latinoamericanos con realidades relativamente similares a las nuestras, ¿ya? Si nosotros hacemos ese comparativo,
¿Cuál de esos países creen ustedes que tiene algún sistema como el GES? ¿Alguno de ellos lo tendrá? ¿Qué creen ustedes? Yo creo ¿Argentina? que no, profe. Yo ¿Argentina no he, tiene GES? ¿O sistema he similar? visto, ¿Quién no, me habla? yo, Javiera Cepeda, yo he Javiera. visto en otros países y no tienen un sistema como nosotros tenemos el de Auges, eso no lo tienen. Quizás que sí tienen otras cosas, pero no es lo mismo que tenemos nosotros. Sí, hay cosas que, por ejemplo, ellos se nos adelantan, pero hay cosas que en materia de atención primaria de salud, nosotros los tenemos mucho más, por decir así, expuestos al público. Ya, bien. No sé si me van siguiendo el razonamiento, chicos. Si lo que quiero más que rebatirles su idea es que tomemos en cuenta todos los aspectos para poder hacer una comparación, ¿ya? Entonces, en conclusión, tenemos que de los países con los que nosotros podríamos eventualmente compararnos, ¿ya? No tienen GES, sus sistemas de atención primaria son mucho más precarios, sus sistemas de salud pública también son bastante más precarios, ¿ya? La calidad profesional de los profesionales básicamente casi no es comparable, o sea, la enfermería chilena solo es comparable con la de Colombia, ¿ya? Donde realmente tenemos un nivel similar, pero por ejemplo en Argentina los enfermeros son técnicos, hacen la mitad de las cosas que hacemos nosotros. En Perú ocurre exactamente lo mismo, en Bolivia exactamente lo mismo, ¿ya? No tienen un sistema de atención primaria tan estructurado, tan armado como el que tenemos nosotros, y para qué hablar de los programas de vacunación, o sea, no alcanzan las coberturas para todos, no tienen buen seguimiento, etcétera, 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 ¿ya? Les voy a contar además que la gran cantidad de países latinoamericanos con los que nosotros nos podríamos comparar todavía tienen problemas de salud, de salubridad, como por ejemplo agua potable. México, por ejemplo, no tiene agua potable, ni siquiera en Ciudad de México no hay agua potable. Tienen problemas con el tema de los desechos, la eliminación de desechos, tienen problemas con todo lo que es el acceso a la salud, no hay lugares, o sea, hay lugares de esos países donde no existe nada, ni siquiera una posta rural, ¿ya? Y en ese sentido, si nosotros miramos nuestro sistema, está bastante fortalecido en esos aspectos, ¿ya? O sea, ustedes van a ir a Isla Pascua tiene un hospital maravilloso, ahora el hospital nuevo es muy lindo, tiene todos los servicios, además hacen medicina integrativa. Ustedes van a Juan Fernández, por ejemplo, que es una isla también perdida en el cielo, en el espacio, digamos, tiene su sistema de atención y derivación. Chiloé tiene hospitales, tiene postas rurales donde el diablo perdió el poncho, por decirlo de alguna manera. En Punta Arenas lo mismo. Tenemos incluso un hospital en la Antártida, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos el comparativo desde lo general, nuestro sistema de salud es bastante bueno, ¿ya? Ahora, les voy a hacer otra pregunta. En algunos de los países desarrollados, como Canadá, como Nueva Zelanda, como, por ejemplo, Australia, ¿tienen algún sistema como el GES? ¿Saben ustedes? ¿Saben o no? Yo no, bro. ¿Saben o no? ¿Lo han leído, lo han visto, algo? ¿Han escuchado algo al respecto? No, profe, no. No, profe. Ya, les voy a contar que esos países no tienen el sistema GES como el que tenemos nosotros. O sea, hay patologías donde no hay seguimiento, no hay entrega de medicamentos, donde no hay un seguro, digamos, de cobertura, ¿ya? O sea, si ustedes se enferman de cáncer, tienen que apelar a su propio bolsillo, ¿ya? Por lo tanto, hay iniciativas que se han dado acá en Chile que han sido ejemplo para otros países también. Y eso no hay que desmerecerlo, ¿ya? Ahora, yo estoy de acuerdo que a lo mejor
en algunas cosas, como por ejemplo hospitales, la cantidad de hospitales, la calidad de los hospitales, de la infraestructura en general, no debe ser la mejor, ¿ya? Nuestros hospitales son bastante viejos, pero por ejemplo, no sé si alguien ha viajado aquí a algún país vecino, Perú, Bolivia, Argentina, no les pido Europa, pero por aquí cerca se han acercado a algún centro de salud o algún hospital que no sea nuevo. Digamos, en Argentina los hospitales se están cayendo a pedazos, peor que los de nosotros. ¿Ya? Luchito. Sí, profe, yo sí he visto cómo son en otros países y son como, yo diría que más antiguos que acá. Claro, o Por sea, tiene ejemplo, que ver un poco, en Brasil era una casa así antigua, vieja, que la gente se estaba atendiendo. ya, o Y sea, en van a Perú haber igual. muchísimas realidades, o sea, lo más probable es que hayan hospitales nuevos, pero también van a haber hospitales viejos, y tiene que ver con las historias de salud de cada país. O sea, Chile tuvo un avance en salud bastante importante en el año 1800, a términos del 1800, o mediados del 1900, donde se construyeron muchos hospitales, hubo muchas iniciativas importantes en términos de salud pública, donde hubo salubristas importantes, ¿no es cierto?, que impulsaron todo este tema, sobre todo en 1940, todo este tema de la salubridad propiamente tal, de que todos tuvieran acceso a agua potable, de que todos tuvieran alcantarillado, de que todos tuvieran, no sé, pues, acceso a luz eléctrica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bajo ese prisma, la historia que nosotros hemos tenido como país en salud o en salud pública, que aquí voy a hacer otra aclaración, la salud pública es mucho más que solo la atención en un hospital o en un centro de salud, claramente nos dice que nosotros vamos por un buen camino, ¿ya? Estamos muy lejos de ser el mejor sistema de salud del mundo, eso estoy totalmente de acuerdo con muchos de ustedes, pero tenemos que aprender a comparar y abrirnos a las otras realidades que tienen otros países, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en Brasil, que tienen una gran cantidad de selva amazónica, que es súper complicado hacer salud, hay postas, efectivamente ellos tienen un sistema bastante robusto de postas rurales, que tienen incluso algunas estaciones dentro del Amazonas, ¿ya? Pero, por ejemplo, ir a vacunar al Amazonas es del terror, porque pueden pasar cualquier cosa, desde que los maten, desde que la gente no se quiera vacunar, o desde que simplemente los veten del poblado y no puedan volver a ir a esos lugares, ¿ya? Cosa que acá en Chile, por nuestra geografía, nuestra historia y todo lo demás, no pasa, porque en nuestra realidad nosotros tenemos mucho campo, mucho, digamos, poblaciones autóctonas, pero hemos tratado de hacer una educación importante en relación a lo que es la salud. ¿Ya? O sea, es muy poca la gente que uno va y dice, mire, ¿sabe que la vengo a atender? No, no me atienda porque usted es médico Winca, no sé, en los mapuches. ¿Ya? Acá se han preocupado bastante de hacer una medicina de tipo integrativa, o sea, integran todo lo que, o intercultural o transcultural, más bien, como ustedes lo vieron en Comunidad 1, ¿no es cierto?, que hablamos bastante al respecto, sobre todo los que hicieron conmigo, donde teníamos hospitales donde hacen no solo medicina tradicional, sino que también medicina autóctona, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos todas esas aristas, ¿ya? Podemos decir que en general nuestra salud es bastante positiva, bastante buena, y no solo tenemos hitos como ¿cómo se llama esto? El Programa Nacional de Inmunización, sino que también tenemos hitos como el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, el Programa de Salud del Adulto Mayor, tenemos nuestros programas de pacientes crónicos, ya donde se les entregan los medicamentos, donde los pacientes tienen controles cada cierto tiempo, cosa que no ocurre en otros países. En otros países a lo mejor tienen la consulta, pero no se les entregan los medicamentos y no se les hace el seguimiento posterior. ¿Ya? ¿Alguien quiere opinar algo al respecto de lo que he comentado, chicos? Chiquillos, ¿me van siguiendo la idea o no? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguien quiere opinar algo, complementar algo? Sí, profe, yo, Denise. Denise, Que yo diga. creo que
en tema de los hospitales, yo creo que más que en los recursos, o que se ven pocos recursos, los recursos sí hay. Lo que pasa es que ha crecido mucho la población en algunas partes, entonces esos recursos se van a ver mínimos. Pero como lo dice usted, yo igual estoy de acuerdo que la salud en Chile es muy buena. El acceso que nosotros tenemos, todos los inmigrantes, por ejemplo, llegan a la urgencia y son todos atendidos sin tener una residencia en Chile, que es lo que yo apunté a mi pregunta en el foro. El acceso se va a tener sí o sí, y los recursos sí están, pero las poblaciones cada día van aumentando. Y yo creo que eso es una brecha que hay que ir quizás cambiando un poquito, pero no se van a ver estos cambios inmediatamente, sino que son a largo plazo, obviamente. Gracias, Denise. Por ahí a alguien le comenté, le hice todo un análisis en relación al PIB, los recursos, no me acuerdo quién fue. ¿Quién leyó sus respuestas? A mí, profe. Catalina, ¿puedes comentar Sí. lo que te puse? ¿Cómo comentar? La respuesta en relación a los recursos. Ah, ya. Claro, usted me había hecho una explicación acerca de lo que dijo recién, acerca del el programa de vacunación. También mencionó la accesibilidad y que la gente acá no se muere esperando salud, y que si bien se ocupaba poco, igual alcanzaba. Eso fue lo que entendí, lo que usted me quiso decir. Espera, déjame buscar tu respuesta porque me da la sensación que te contesté algo del PIB, ¿o no? Sí. A ver, te hice una tremenda respuesta, espérame. No, pero a ti no te parece que no fue la del gasto público en salud. ¿A quién le contesté lo del gasto público? La Natalie, la Javiera. A alguien le hizo una tremenda respuesta. Acá. Claro, a la Javiera le contesté en relación a los recursos, ¿ya? Lean la respuesta que le puse a la Javiera, donde de alguna manera le explico que nuestros recursos para salud salen del PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, que es como el sueldo de Chile, eso ya lo he explicado. ¿Cuánto gana el país? Como dice acá, a través de sus productos, industrias y otros, como el cobre, el valor del dólar, pasivos del Estado y otros más. Eso es lo que significa el PIB. Ahora, para que el PIB sea bueno, influyen no solo los factores internos, sino que dependen de la economía mundial, la cual, como ustedes bien saben, ha sufrido bastantes baches a estos últimos años, ¿no es cierto? La caída de Wall Street, ahora hace poco, el tema de las acciones que bajan, que suben, que la pandemia, que no sé qué. Todo eso afecta también el PIB. Ahora, también hay que tener presente que desde el PIB, el Producto Interno Bruto, sale el presupuesto para todas las áreas del Estado, o sea, educación, defensa, obras públicas, todo lo que a usted se le ocurra que haya que financiar sale del PIB. Por lo tanto, si el PIB no es bueno, ya vamos a tener menor cantidad de recursos para todas las áreas y todas las áreas se van a ver afectadas y va a depender de la decisión, ¿no es cierto?, del presidente o digamos, de los asesores, digamos, del que está a cargo del presupuesto nacional, determinar cuánto porcentaje le va a dar a una cosa y cuánto porcentaje le va a dar a otra, ¿ya? Ahora, ¿cómo se prioriza? Va a ser súper complejo priorizar y eso es una tremenda actividad o una tremenda responsabilidad que tiene el encargado del presupuesto nacional, porque como ustedes saben, las demandas que tiene el país van a ser siempre altas, siempre van a existir problemas, situaciones que haya que resolver y no siempre va a alcanzar el PIB, ¿ya? Por lo tanto, hay algunas cosas de las mejoras que se han planteado o de los programas, o sea, se priorizan cosas. Si los hospitales están funcionando bien y necesitamos plata para el GES o necesitamos plata para financiar, en este caso, por ejemplo, el tema de las campañas de la vacuna del coronavirus, ¿a qué le van a dar plata a ustedes, chicos? ¿A qué le van a dar plata?
A la campaña del coronavirus. A la campaña del coronavirus. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que priorizar y tiene que ir dejando de lado algunas otras situaciones que a lo mejor en ese momento para esas condiciones no son prioridad, ¿ya? También hay que considerar algunas razones políticas que podrían haber para impulsar o no impulsar alguno proyecto u otro o alguna mejora u otra. ¿De acuerdo? Emilia. La Emilia dice, profe, ¿y por qué el PIE es tan bajo para la salud? ¿Será el PIB, Emilia? ¿Hola, Emilia? Ya. Por lo que te acabo de explicar en el fondo, porque hay razones políticas, hay razones de prioridades, hay razones de situaciones contingentes que se tienen que modificar y básicamente por eso esa es la razón de por qué el PIB o el porcentaje del PIB o el presupuesto para salud es tan bajo en comparación a otros países, ¿ya? Pero ojo que el presupuesto no es todo, acuérdense que hay acciones de salud que no necesariamente necesitan un presupuesto importante, sino que las acciones de prevención y promoción prácticamente no requieren de gasto para hacerse, digamos, realidad. ¿De acuerdo? Chiquillos lindos, me quedan 8 minutos, no me pregunten por qué. Ya, si se nos corta, nos volvemos a conectar al mismo link. ¿De acuerdo? Ya, ¿más dudas, chiquillos, en relación a eso? ¿Quedó claro entonces lo de la divergencia que teníamos de que si es el mejor o no es el mejor? Yo no sé si es el mejor o no, pero estamos bastante bien posicionados en términos del PIB. Ya respondí también esa pregunta. Había otra que era del GES. La Valeria también plantea algo de la calidad de la atención, la cobertura y la eficiencia, que esto, claro, esto es como el dicho, ¿no es cierto? Uno propone y Dios dispone un poco, pero en el fondo acá lo que ocurre es que, claro, tenemos un sistema que está muy bien escrito en el papel, pero debido a distintas circunstancias económicas, políticas, de contingencia nacional, de contingencia internacional, la cobertura y la eficiencia, ¿no es cierto?, de este sistema que está tan bien planteado en el papel, cambia porque se pasa a la realidad y lo que hay que hacer ahí es ver cuáles son las situaciones que están entorpeciendo esa calidad y esa cobertura y eficiencia. ¿Ya? ¿Valeria? Valeria. ¿Sí? ¿Te contesté? ¿Leíste tu respuesta? Sí, recién la leí. Está justo como... Me entendía lo que yo quise llegar. Sí. Un poco apunta a eso. Después, alguien me preguntaba del GES, creo que fue Alejandro. Dice, ¿qué pasa con las personas que tienen ciertas patologías? Por ejemplo, no sé a qué apuntaste con la HPV, pero me imagino que debe ser la hiperplasia bronquial o algo así. No sé. Alejandro, ¿estás por ahí? Cuando un paciente de Antofagasta se va a atender por el auge, le dicen que esa patología no cubre dentro de esa región y que tendría que ir a Santiago a otra región. Ya. Alejandro apunta a que no todas las patologías GES se atienden en los mismos, en todos lados, ¿ya? Y eso tiene una razón que yo se lo dejé aquí escrito, si alguien lo quiere revisar después con calma. Tiene que ver con que el GES, como cualquier programa o iniciativa, tiene ciertas reglas. Y dentro de las reglas, ellos establecen claramente cuáles son los centros que van a prestar ciertas atenciones y cuáles no, ¿ya? Y eso tiene relación con justamente una de las aristas del GES, que es la calidad, que tienen que asegurar la calidad para la atención de ese paciente que está por esa patología particular. Entonces, no en todos los hospitales se va a atender las mismas patologías porque no todos los hospitales tienen los mismos recursos, ¿ya? Ni los recursos, ni la preparación, ni nada en relación a la patología GES. Y por eso algunas patologías se derivan a otros centros, ¿no es cierto?, para que puedan ser atendidas de mejor manera. Alejandro, no está Alejandro parece, pero no sé si se entendió la pregunta y la respuesta, chicos. Sí, profe. Ya, perfecto.
Después, ya, de las preguntas del foro creo que respondí todo, hice todo el resumen, ¿ya? Vamos a revisar ahora un poquito qué es lo que nos queda en relación a la calidad. No sé si tienen dudas en relación a la clase de calidad, chicos. Chiquillos. Chiquillos. ¿Dudas en relación a lo que es la clase de calidad? No, ¿La guía de profe. calidad? No, profe. ¿Está todo clarito? ¿Seguro? Ya. Si no hay más dudas, entonces podemos terminar la clase.